Les vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, del papel que tuvieron las mujeres en la independencia de los países hispanoamericanos. Y para ello está con nosotros Anabel. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Ana Belén, por estar aquí con nosotros. Eres historiadora, Sí. ¿Estudiadora también? No, historiadora. Bueno, historiadora, disculpa, sí. Y Sí. te gusta, claro, muchísimo la historia, me imagino. Sí, claro, mi licenciatura es en Historia de América y bueno, lo que venimos a ver es el libro que he sacado sobre la participación de las mujeres en las independencias hispanoamericanas. ¿Has estudiado mucho, sobre todo sobre este tema? Sí, he estado más de 2 años investigando sobre ellas y bueno, ha sido una labor importante, pero merecía la pena porque el objetivo es reivindicar el protagonismo que tuvieron en la historia americana. ¿Profesión, pasión o reivindicación? Las dos, las tres. ¿Las tres cosas, sí. Las tres cosas, porque creo que la historia, como se dice en el libro, hasta hace poco ha sido escrita en clave masculina, siguiendo unos esquemas patriarcales en el que las mujeres siempre han sido tratadas o olvidadas o tratadas como mujeres siempre en un segundo plano. Entonces es hora de tratarlas como lo que de verdad fueron, protagonistas de la historia. O sea, por lo que acabas de contar, ¿este fue el principal motivo por el que decidiste emprender este libro? Sí, sí, porque en el 2010 fue el bicentenario del inicio de las independencias hispanoamericanas y fue un momento en el que los historiadores intentamos reivindicar una serie de cosas que no habían sucedido y de reescribir de nuevo la historia, porque la historia siempre hay que reescribirla. Tenemos el libro ahí en pantalla, vemos la portada, Las heroínas silenciadas en las independencias hispanoamericanas. Inicias el texto diciendo que no solo por el amor las mujeres han sido importantes en la historia de la liberación hispanoamericana. Pero, ¿por qué las heroínas silenciadas? ¿Qué se nos ha quedado en el tintero y por qué se ha querido silenciar? Silenciadas por lo que acabo de decir, porque la historia las ha olvidado, las ha silenciado. Ellas, la historia se puede entender como la relación de hechos, la sucesión de hechos, o el estudio de esos hechos, que es la historiografía, o historia también se llama. Ellas fueron protagonistas de la historia como sucesión de hechos, pero no lo han sido de la historiografía. La historiografía las ha silenciado la actuación que han tenido. Y los verdaderos protagonistas han sido los hombres. Vosotros conoceréis, como todo el mundo, los grandes próceres de América. Conoceréis a Bolívar, a San Martín, a O'Higgins, a muchos, todos hombres. A que no conocéis a ninguna mujer. Y si conocéis a alguna mujer, la conoceréis como la amante de Bolívar, o la amante de San Martín, o la hija de, o la madre de... Hay un dicho que dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero detrás, ¿no? Detrás, siempre sí, detrás. Entonces este libro lo que trata es de reivindicar que estas mujeres fueron protagonistas de la historia, no mujeres sino protagonistas. Tenemos el caso de Manuela Sáenz, que se conoce en la historia como la amante de Bolívar. Yo me pregunto por qué no se conoce a Bolívar como el amante de Manuela Sáenz, porque Manuela Sáenz participó en la independencia mucho antes de conocer a Bolívar, fue una gran luchadora y reivindicó ese espíritu que reivindicaba Bolívar, el espíritu panamericano. Ella decía, he nacido bajo la línea del Ecuador, mi patria es el continente americano, y eso era algo que decía Manuela Sáenz, no lo adoptó de Bolívar. ¿Por qué? Porque la historia ha sido tan injusta con ella. Yo explico en el libro por qué ha sido tan injusta, porque la mujer en la sociedad colonial y en la poscolonial también estaba supeditada al hombre. La mujer existía en el espacio privado, pero no en el espacio público. Y lo que ocurrió fue que cuando estalló la independencia, el proceso independentista, la mujer aprovechó para salir a ese espacio público y fue protagonista de la historia. Pero luego, cuando volvió la paz, volvió al espacio privado, volvió a ser relegada. La historia se olvidó de ella o la trató como mujer de... ¿A qué se ha debido esa relegación? Pues
precisamente por el machismo? sistema patriarcal. Sí, el sistema patriarcal que ha imperado e impera todavía en muchos lugares del mundo. Todavía hay reminiscencias, siempre las hay. Considerar sí, de a la hecho, mujer, todavía, claro, perdóname, Ana Belén, todavía sí. Elegir a una presidenta de alguna república, de algún país, pues como que... Todavía no lo hemos superado enteramente, pero bueno. Impacta. Pero en el siglo XIX esto era mucho más... Hombre, muchísimo más afincado, claro. Mucho más afincado. Entonces, la mujer era considerada como una persona menor de edad, llevada por los sentimientos, que no podía pensar por sí misma, tenía que estar siempre tutelada por un hombre. Entonces, lógicamente, la mujer no existía para el espacio público. En política, la mujer no podía actuar ni siquiera en ninguna de las manifestaciones del espacio público. Era la reina de la casa. La mujer solo tenía dos destinos: ser esposa o ser monja, el convento o el matrimonio, y siempre en un segundo plano, claro. Ana Belén, sería muy interesante que nos contases así, como fueron muchas mujeres, ¿no? A nivel general, ¿qué sentimientos demostraron en ese momento así estas mujeres que lucharon por esa independencia? Las mujeres participaron de muy diversas formas, desde las que... Además participaron en todas las clases sociales, desde la élite a las mujeres más humildes, pasando por mujeres de clase media, y fueron desde aquellas que con sus posibilidades económicas patrocinaron, sufragaron las campañas independentistas, hasta las que sirvieron de espías, de correos, organizando redes de espionaje y redes de información importantísimas para las tropas independentistas. Fueron esenciales. Una de las redes más importantes fue las mujeres salteñas en Argentina y los Guadalupe en México, aunque los Guadalupe formaban parte también hombres, era mixto. Pero de muy diversas formas, como soldaderas, siguiendo a las tropas, curando a los heridos, portando las armas, haciendo de soldados, como guerrilleras. Sí, por supuesto, hubo muchas mujeres que empuñaron las armas, que muchas fueron guerrilleras y otras como soldados. Hubo estrategas también. Tuvieron labores de todo tipo, propagadoras de las ideas independentistas. ¿Tuvieron que sumergerse también mujeres en batallas? Sí, por supuesto, hubo muchas, hay muchos ejemplos. Si queréis luego al final, pues hablamos de algunas de ellas. Hablamos que ha sido silenciado la acción y actuación activa de estas mujeres. Imagino, por ende, que la investigación realizada para sacar este libro ha sido muy complicada. Sí, porque la investigación ha sido ver entre líneas, porque las mujeres están, pero están siempre, como decíamos, tratadas en un segundo término. Entonces hay muchos libros en los que su actuación aparece, hay cartas, hay fuentes en las que se puede indagar, pero la diferencia es el tratamiento que se le da a la actuación que ellas tuvieron, ¿no? Sería importante recordar el título del libro del que estamos hablando, Las heroínas silenciadas en las independencias hispanoamericanas. ¿Cuál es el objetivo principal del libro? El objetivo es el que decíamos, reivindicar la dignidad de estas mujeres. El hecho de que hayan sido relegadas es triste, es muy triste, sobre todo porque ellas tuvieron un final bastante trágico en muchos casos. La participación que tuvieron en la independencia fue nefasta para muchas de ellas, muchas fueron fusiladas, otras murieron en la miseria, sin ningún tipo de razón con todos los merecimientos que tenían, y nadie en esa época las han dejado morir en el olvido. Otras no murieron. Leyendo entre líneas, precisamente por eso, para querer que no sobresaliese la mujer, ¿no? Buscando ya de esa manera, pues asesinando a las mujeres que querían como dar ese paso adelante. El hombre no lo aceptaba, ¿no? No era capaz de aceptar que una mujer fuese adelante. La sociedad de la época, los
parámetros de la sociedad de la época no aceptaban ese protagonismo de las mujeres. Estas mujeres, hay que decir también que ellas pelearon por la libertad de sus territorios, igual que los hombres, pero no tenían todavía, estamos hablando de principios del siglo XIX, no tenían todavía una conciencia de género, no peleaban por los derechos de la mujer, peleaban por los derechos de sus países, bueno, de lo que luego fueron sus países. Estamos hablando de hace 200 años atrás. Claro, 200 años atrás, salvo las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas y las mujeres puertorriqueñas sí luchaban sí reivindicaban los derechos de la mujer, pero las mujeres cubanas y puertorriqueñas ya es a finales del siglo XIX, se ve el salto que ha dado la mentalidad de la mujer, aunque la sociedad seguía estando regida por unos parámetros patriarcales, pero la mujer ya despertaba. Cuando hablas de heroínas silenciadas es porque fueron protagonistas. El título de heroínas, quiero dejarlo claro, no es porque en realidad sean mujeres extraordinarias, es para darles voz, para amplificar esa voz que tienen que tener ellas en la historia, por eso las llamo heroínas, pero son mujeres, podríamos decir las mujeres silenciadas. Las mujeres silenciadas. Pero son mujeres normales, de todas las clases sociales, no tienen características especiales, son mujeres. Claro, puesto que intervinieron, fueron protagonistas y no se les vio ni se les escuchó. Y fueron mujeres valientes porque transgredieron las normas, entonces solamente por eso ya merecen el título de heroínas.